A lo largo de la historia, pocas tierras han sido tan disputadas, tan sagradas y tan cargadas de significado como Palestina. Un territorio diminuto que, sin embargo, concentra un peso histórico, espiritual y político colosal, desde las antiguas tablillas de arcilla que registraban acuerdos comerciales, hasta las resoluciones de las Naciones Unidas que buscaban trazar fronteras. El nombre de Palestina ha recorrido los siglos, navegando entre imperios, religiones y pueblos que lucharon por definirla, por protegerla o por reclamarla como suya. Pero, ¿qué es exactamente Palestina? ¿Es un lugar geográfico marcado por sus colinas, valles y costas? ¿Un símbolo de identidad forjado a través de milenios de resistencia? ¿O quizás una promesa incumplida, que sigue buscando su materialización? En este viaje documental, vamos a desentrañar los hechos históricos que han dado forma a su compleja historia. No tomaremos partido. No añadiremos adornos innecesarios. Solo la verdad documentada de una tierra que ha sido testigo de algunos de los momentos más decisivos y dolorosos de la humanidad. Una verdad contada a través de las voces de quienes la habitaron y los eventos que la transformaron. Mucho antes de que el mundo la conociera como Palestina, esta tierra al este del Mediterráneo era nombrada Canaán. Un mosaico fértil de colinas suaves, valles profundos y costas bañadas por el mar. Aquí, entre los campos cultivados y los asentamientos de piedra, florecieron los primeros núcleos de vida organizada. Los cananeos, los jebuseos y los amorreos, entre otros pueblos semitas, levantaron sus casas y sus templos. Desarrollaron sociedades agrícolas que dependían del ciclo de las lluvias y la generosidad de la tierra. Eran comunidades con estructuras tribales, una jerarquía clara y una rica mitología que más tarde resonaría en las grandes religiones monoteístas. Sus dioses y diosas representaban las fuerzas de la naturaleza, la fertilidad y la guerra, y sus ritos marcaban el paso de las estaciones. En paralelo, hacia el segundo milenio antes de Cristo, empezaron a surgir relatos sobre un pueblo nómada. Un grupo de pastores y viajeros conocido como hebreo, afirmaban haber sido guiados a esta tierra prometida por un pacto sagrado con su Dios. Estos clanes, a menudo errantes, se establecieron gradualmente en las zonas montañosas. Con el tiempo, este grupo consolidó su presencia y formó reinos como el de Israel, al norte, y el de Judá, al sur, con Jerusalén como su corazón espiritual y político. Estos reinos coexistieron, y a menudo se enfrentaron con los filisteos en la costa, los moabitas y amonitas al este, y los edomitas al sur. Así, la tierra se configuró como un crisol, donde la mezcla de culturas y creencias fue tan constante como los conflictos por su control. Las caravanas de mercaderes recorrían sus caminos, llevando especias, telas y metales, y con ellos, ideas y lenguas que se entremezclaban. Durante los siglos VII y VI a.C., la pequeña Palestina se encontró en la mira de poderosos imperios que se expandían. Imperios que buscaban controlar las lucrativas rutas comerciales del creciente fértil, el puente terrestre entre Egipto y Mesopotamia. Los asirios fueron los primeros en imponer su dominio con una crueldad que quedó grabada en la memoria colectiva. Invadieron y arrasaron el reino de Israel, destruyendo ciudades y llevando a miles de sus habitantes al exilio en tierras lejanas. Poco después, la brutalidad cambió de mano. Los babilonios, bajo el rey Nabucodonosor, conquistaron Judá. En el año 586 a.C., sus ejércitos asediaron y destruyeron Jerusalén. El gran templo, el centro de la fe y la vida judía, fue reducido a escombros. La élite hebrea, junto con gran parte de la población, fue forzada a marchar al exilio en Babilonia. Un episodio devastador que se convirtió en un pilar central de la memoria histórica judía, un símbolo de pérdida y de esperanza por el retorno. Sin embargo, el control imperial volvió a cambiar de manos con la llegada del imperio persa. Bajo Ciro el Grande, un nuevo poder amaneció en la región. En el año 539 a.C., Ciro derrotó a los babilonios y emitió un decreto que permitía el regreso de los exiliados a su tierra. No solo eso, sino que también autorizó y financió la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Palestina, aunque bajo el vasto dominio persa, recuperó una considerable autonomía religiosa y administrativa. Este periodo fue crucial. Consolidó vínculos profundos entre la identidad de un pueblo, la tierra donde vivían y la fe que los unía. Fue entonces cuando se plantaron las semillas de un legado espiritual y cultural que aún hoy perdura. En el siglo IV a.C., un nuevo torbellino se abatió sobre la región. Alejandro Magno, con sus ejércitos macedonios, conquistó el Levante y, con él, introdujo la vibrante cultura helenística. Las ciudades se transformaron, se construyeron gimnasios y teatros, y la lengua griega empezó a escucharse en las plazas. Tras la muerte prematura de Alejandro, sus generales se repartieron el gigantesco imperio. Palestina cayó en manos de la dinastía seleucida, que gobernaba desde Siria. Los seleucidas intentaron imponer con fuerza las costumbres griegas, exigiendo lealtad a sus dioses y sus formas de vida.
lo que generó una enorme tensión religiosa y cultural con la población judía. Esta presión explotó en la revuelta de los macabeos, un levantamiento valiente y determinado contra la helenización forzada. Contra todo pronóstico, los macabeos lograron su objetivo, estableciendo un breve periodo de independencia conocido como el Reino Asmoneo. Fue una era de renacimiento cultural y religioso, pero también de conflictos internos y ambiciones políticas. La calma no duraría. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo anexó Palestina al creciente Imperio Romano. Bajo esta nueva dominación, las tensiones entre la población judía, que buscaba mantener sus tradiciones y autonomía religiosa, y el poder imperial, que exigía obediencia y tributos, no hicieron más que crecer. Roma, con su eficiencia militar y administrativa, gobernaba con mano de hierro. En el año 70 después de Cristo, tras una gran revuelta judía, el emperador Tito dirigió la represión. Sus legiones arrasaron Jerusalén, y el segundo templo, que había sido reconstruido bajo los persas, fue de nuevo destruido. Una tragedia que marcó el fin de una era. Años después, el emperador Adriano reprimió otra insurrección y tomó una decisión drástica. Cambió el nombre de la provincia de Judea a Siria-Palestina. Era un intento de borrar la identidad judía del territorio, de romper la conexión entre un pueblo y su tierra. Sin embargo, la fe, lejos de desaparecer, encontró nuevas formas de arraigo. Con la expansión del cristianismo en los primeros siglos de nuestra era, Palestina adquirió un significado espiritual sin precedentes para millones de personas. Se convirtió en la tierra sagrada donde, según los evangelios, Jesús de Nazaret había nacido en Belén, había predicado sus enseñanzas en Galilea, había muerto en Jerusalén y había resucitado. A partir del siglo IV, con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, el Imperio Romano, ahora cristianizado, impulsó una oleada de construcciones religiosas. Se levantaron impresionantes basílicas y lugares sagrados en Jerusalén, Belén y Nazaret, transformando el paisaje urbano y espiritual. Bajo el dominio bizantino que sucedió al romano en Oriente, Palestina se consolidó como el destino de peregrinación por excelencia para miles de cristianos de todo el mundo. La ciudad de Jerusalén se llenó de iglesias y monasterios. La región reforzó su identidad como Tierra Santa, y la presencia cristiana se arraigó profundamente. Sin embargo, este periodo también vio surgir tensiones religiosas con las comunidades judías y samaritanas, que a menudo se sintieron marginadas o perseguidas. A pesar de las divisiones internas del propio cristianismo, Palestina mantuvo su lugar central en la cosmovisión religiosa de millones de personas en el mundo mediterráneo, su nombre resonando en cada oración. En el siglo VII, tras la muerte del profeta Mahoma en Arabia, un nuevo poder emergió con una velocidad asombrosa. Los ejércitos árabes musulmanes se expandieron rápidamente, llevando consigo el nuevo credo islámico. En el año 638, el califa Umar ibn al-Khattab entró en Jerusalén, tomando la ciudad de manos bizantinas. Este evento marcó el inicio de un dominio islámico que se extendería por muchos siglos sobre Palestina. A diferencia de muchos conquistadores anteriores, los musulmanes permitieron que judíos y cristianos practicaran su fe bajo ciertas condiciones. Reconocidos como gentes del libro, se les concedió un estatus de protección que les permitía mantener sus cultos y comunidades a cambio de un tributo especial. Durante el califato omeya, que gobernó desde Damasco, se construyeron monumentos islámicos impresionantes en Jerusalén. La cúpula de la Roca, con su brillante cúpula dorada, y la mezquita de Al-Aqsa, se levantaron sobre el monte del templo. Así, la ciudad se convirtió en el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Bajo los abasíes y otros gobiernos islámicos, Palestina vivió largos periodos de estabilidad, diversidad y florecimiento cultural. Las ciudades crecieron, los mercados rebosaban de actividad y las escuelas y bibliotecas atrajeron a sabios de todas partes. Era una región estratégica, no solo por su ubicación geográfica que conectaba el este con el oeste, sino también por su inmenso valor simbólico, venerada por las tres grandes religiones monoteístas. Peregrinos musulmanes, judíos y cristianos compartían caminos y espacios sagrados, a menudo en un clima de convivencia pacífica, aunque no exenta de roces. A finales del siglo XI, el Papa Urbano II, desde Europa, hizo un llamado a la cristiandad. Convocó la primera cruzada para recuperar Jerusalén del dominio musulmán, presentándola como un deber sagrado. En 1099, los ejércitos cruzados, tras un largo y brutal asedio, capturaron la ciudad. La conquista fue un episodio sangriento. Miles de musulmanes y judíos fueron masacrados en las calles y sus casas. Durante casi un siglo, Palestina quedó bajo el control cristiano europeo, que impuso nuevas estructuras de poder. Se establecieron reinos feudales, se aplicaron leyes y se fundaron órdenes militares como los templarios y hospitalarios, que construyeron fortalezas imponentes. Las iglesias latinas reemplazaron a las ortodoxas en algunos lugares. Sin embargo, el dominio cruzado fue constantemente desafiado por los líderes musulmanes de la región. En 1187, el sultán Saladino,
una figura carismática y estratega militar brillante, lideró una gran contraofensiva musulmana. Sus tropas lograron una victoria decisiva en la batalla de Hattin. Y poco después, Saladino recapturó Jerusalén. Aunque los cruzados intentaron regresar en posteriores expediciones, nunca recuperaron su posición inicial de poder. Palestina, fragmentada, pasó a manos de distintos poderes islámicos, como los ayubíes y los mamelucos. Estos restauraron el control musulmán en la región. Pero, en muchos casos, respetaron la presencia cristiana en los lugares santos, permitiendo a los peregrinos acceder a ellos. La coexistencia, aunque bajo dominio islámico, siguió siendo una característica de la Tierra Santa. En 1517, una nueva potencia se alzó para dominar el vasto mundo islámico y más allá. El Imperio Otomano, bajo el sultán Selim Ey, conquistó Palestina tras derrotar a los mamelucos. Durante los siguientes 4 siglos, la región formó parte del Vilayato de Siria. Jerusalén, con sus antiguos muros y sus cúpulas sagradas, se mantuvo como una de sus principales ciudades. Los otomanos establecieron una administración relativamente estable, lo que permitió un largo periodo de paz y la coexistencia de comunidades diversas: musulmanes, cristianos y judíos. Cada grupo se organizaba en comunidades autónomas, conocidas como milet, que tenían sus propias leyes y líderes religiosos, aunque bajo la supervisión imperial. Palestina, aunque en gran parte rural y económicamente pobre en comparación con otras regiones del imperio, mantuvo su papel como un centro espiritual vital. Las calles de Jerusalén y otras ciudades atraían a peregrinos de todo el mundo islámico y cristiano, que buscaban la cercanía con lo sagrado. En el siglo XIX, el interés de las potencias europeas por la región creció exponencialmente. Este interés era multicausal, religioso, impulsado por el deseo de proteger a las minorías cristianas; arqueológico, con expediciones que buscaban desenterrar las raíces bíblicas; y, crucialmente, estratégico, ya que la región se encontraba en el camino hacia la India y los recursos de Oriente. Potencias como Reino Unido, Francia y Rusia comenzaron a ejercer una influencia cada vez mayor, financiando escuelas, construyendo iglesias y abriendo hospitales que beneficiaban a las diversas comunidades. Fue en este contexto de presión extranjera, y el surgimiento de nuevos nacionalismos dentro del Imperio Otomano, ya en declive, cuando la identidad palestina moderna comenzó a gestarse. Los habitantes de la tierra, tanto árabes como no árabes, empezaron a verse a sí mismos no solo como súbditos otomanos o miembros de una comunidad religiosa, sino como parte de un pueblo con una conexión intrínseca a esta tierra. Tras la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial, el control de Palestina pasó a manos británicas mediante un mandato otorgado por la Sociedad de Naciones en 1922. Pero incluso antes, en 1917, el gobierno británico había emitido la Declaración Balfour. Este documento prometía apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Sin embargo, añadía una crucial salvedad: que no se perjudicaran los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en la región. Una promesa que, desde el principio, encendió las tensiones. Durante las décadas de 1920 y 1930, la inmigración judía a Palestina aumentó significativamente, impulsada por el movimiento sionista, que buscaba el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral, y por la creciente persecución antisemita en Europa. Miles de judíos llegaron a las costas de Palestina. Al mismo tiempo, los palestinos árabes comenzaron a organizarse con fuerza, reclamando su derecho a la autodeterminación y protestando por la creciente compra y pérdida de sus tierras. La época se caracterizó por una escalada de disturbios, huelgas generales y violencia intermitente entre las comunidades y contra las autoridades británicas. Atrapados entre sus contradictorios compromisos con judíos y árabes, los británicos perdieron gradualmente el control político y social de la región. La situación se volvió insostenible. En 1947, ante la incapacidad británica para resolver el conflicto, las recién creadas Naciones Unidas propusieron un plan de partición para dividir Palestina en 2 estados independientes, uno judío y otro árabe. Jerusalén, debido a su carácter sagrado para las 3 religiones, quedaría bajo administración internacional. El liderazgo sionista aceptó el plan, viéndolo como una oportunidad para la creación de su estado. Sin embargo, los representantes árabes lo rechazaron de plano. Lo consideraron injusto, ya que, según el plan, la población judía recibiría más del 50% del territorio, a pesar de ser una minoría en la población total de Palestina. El 14 de mayo de 1948, con la retirada de las últimas tropas británicas, David Ben Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Al día siguiente, varios países árabes vecinos invadieron el recién nacido Estado, iniciando la Primera Guerra Árabe-Israelí. Tras meses de combates, Israel ganó la guerra y amplió su territorio más allá de lo asignado por la ONU. El resultado fue devastador para los palestinos. Más de 700. 0 de ellos huyeron o fueron expulsados de sus hogares.
Este evento es conocido por los árabes como la Nakba, la catástrofe. La región de Cisjordania fue anexionada por Jordania, y la Franja de Gaza quedó bajo control egipcio, dejando a los palestinos sin un estado propio y dispersos en la región. En 1967, durante la Guerra de los 6 días, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, territorios que aún hoy son el foco central de la disputa. La ocupación trajo consigo la construcción de asentamientos israelíes en tierras palestinas, controles militares y puestos de control que regulaban la vida diaria, y nuevos desplazamientos de población. La población palestina quedó bajo un sistema desigual, que ha sido denunciado por múltiples organismos internacionales por sus impactos humanitarios y de derechos humanos. Frente a la ocupación y la diáspora, la identidad palestina se fortaleció aún más. Se convirtió en un símbolo de la lucha por la autodeterminación y el derecho al retorno para quienes fueron expulsados. Desde entonces, el conflicto ha tomado múltiples formas: guerras devastadoras, levantamientos populares conocidos como intifadas, negociaciones de paz fallidas y un proceso diplomático siempre frágil, que ha prometido un Estado pero no lo ha entregado. Mientras millones de palestinos viven en la diáspora, en campos de refugiados en países vecinos, o bajo ocupación en su propia tierra, las divisiones internas y la fragmentación política dificultan la consecución de una solución duradera. A pesar de acuerdos como los de Oslo, que en su momento generaron una inmensa esperanza, la creación de un Estado palestino independiente sigue siendo un anhelo pendiente, una promesa que el tiempo aún no ha cumplido. La historia de Palestina no es solo la crónica de una tierra marcada por batallas y cambios de bandera. Es, sobre todo, el reflejo de la condición humana en su máxima expresión: aspiraciones de libertad, fe inquebrantable, la búsqueda implacable de poder, el dolor del exilio y la indomable resistencia. Es un lugar donde las memorias ancestrales conviven con heridas abiertas, donde cada piedra que se levanta en sus ciudades tiene un significado, y cada frontera trazada encierra una historia de promesas rotas. La complejidad de este conflicto no reside solo en su vasto pasado, sino también en el inmenso peso simbólico, emocional y geopolítico que arrastra en el presente. Comprender Palestina es mirar de frente a siglos de historia sin simplificaciones. No se trata de elegir un bando, de juzgar a un pueblo por encima de otro, sino de reconocer las voces y el sufrimiento de todos los que han habitado esta tierra y han vivido sus consecuencias. Solo a través de la verdad histórica, el respeto mutuo y la empatía puede trazarse un camino hacia la justicia y una paz que parezca real. Porque, mientras el pasado no se enfrente con honestidad, el futuro seguirá atado al conflicto, repitiendo los mismos ciclos de dolor. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si quieres más detalles sobre los periodos que hemos explorado, puedes revisar los enlaces en la descripción. Cuéntanos qué otro tema histórico te gustaría que desentrañáramos. Descubre el pasado para entender el presente. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Hasta el próximo documental.